Amigos, y en este primer segmento del programa de hoy tengo el gusto de presentarles por primera vez con nosotros en Tu Salud Informa al doctor Samuel Pavón. Él es oncólogo pediátrico. Doctor Pavón, bienvenido a Tu Salud Informa. ¿Cómo está? Muy bien, usted, gracias, doctor Jiménez. Muy Aquí- contento de recibirlo y además de crear este espacio. Yo le decía al doctor fuera de cámara que nosotros pues tenemos regularmente conversamos, hablamos con el doctor Vélez sobre oncología, pero en los tópicos relacionados a la oncología pediátrica no son muy abordados en este programa, así que estamos muy contentos, doctor, de recibirlo. Yo no sé si eso corresponde a que no hay tantos oncólogos pediátricos. Pudiera ser, ¿verdad? La realidad es que el cáncer pediátrico o el cáncer infantil es raro. No es algo que ocurre con mucha frecuencia como ocurre en la población adulta. Pero sí tenemos nuestra población de diagnóstico, ¿verdad? De pacientes diagnosticados en la isla, aquí en Puerto Rico. Y no habemos muchos oncólogos pediátricos, habemos, ¿verdad? Un número bastante, yo diría que decente para tener la población que tenemos aquí en nuestra isla y cubrir todas las necesidades que tenemos hasta el momento. Yo tengo siempre, doctor, y esto al margen, antes de comenzar nuestro tema, pero me gusta siempre decirlo, tengo siempre mucho, yo diría preocupación porque hay muchos casos pediátricos fuera del área metro y a veces es bastante difícil para esta población tener acceso a servicios especializados. Sí, definitivamente es un reto, ¿verdad? Porque la mayoría, como usted dice, muchos de los pacientes vienen de lugares fuera del área metropolitana, lo que hace un poco difícil el manejo del día a día del paciente del cuidado, porque no es tan solo hacer un diagnóstico, sino es también la parte de ir a citas de clínica con más seguimiento. A veces hay pacientes que requieren otros productos sanguíneos, transfusiones de sangre, que tienen que viajar, ¿verdad? Y es un poco difícil para la familia, un reto básicamente que enfrentan día a día. Por eso tiene mucha importancia, doctor, crear estos espacios educativos, porque esto es una forma también de poder llegar a más personas de diferentes áreas de la isla. Así que Sí. vamos a comenzar con el tema. Hoy hablamos previamente, el doctor Pavón y yo, sobre este primer tema para conversar en el espacio de oncología pediátrica y quedamos de acuerdo en que íbamos a hablar de la leucemia aguda. Creo que técnicamente, correctamente llamada leucemia linfoblástica, ¿cierto? Correcto, ¿verdad? Yo pienso que es un buen tema porque es de los, ¿verdad? Como tú dices, de los cánceres más comunes que hay en la pediatría, así que es un buen tópico para comenzar. Pues comencemos, doctor. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por dónde hablamos? Mira, yo pienso que en términos sencillos, ¿verdad? A veces muchas personas se preguntan o escuchan el término de leucemia y se preguntan qué es eso. Y la realidad es que la leucemia es lo que se conoce como un cáncer líquido o un cáncer de la sangre o más bien de la médula ósea. Y la médula ósea no es más, como yo le explico a mis pacientes, es la fábrica donde se producen lo que son las plaquetas, la hemoglobina, las células blancas. Y específicamente el término de leucemia, ¿verdad? Leu viene de la palabra griego leuco, blanco, es básicamente un sobrecrecimiento de las células blancas, ¿verdad? Exagerado, que no tiene control realmente, ¿verdad? Es una definición de cáncer, un crecimiento exagerado de algo, y en este caso las células blancas. Y eso es lo que se conoce como el término de leucemia, y eso en general, y hay varios subtipos, y los subtipos básicamente se clasifican dependiendo del tipo de célula que se ve afectada. ¿Verdad? Muchas personas escuchan el término de lo que son las células madres y las células madres son las células que se producen en la médula ósea y ellas poco a poco, como el término lo dice, se van dividiendo y cada célula se va clasificando en diferentes tipos, ¿verdad? Porque cada una tiene una función distinta y muchas veces en ese proceso donde las células se van diferenciando ocurren mutaciones o alteraciones, muchas veces cosas que no entendemos o no sabemos al sol de hoy por qué ocurren y eso hace que esas células se propaguen sin control y dependiendo del tipo de célula que sea afectada es el nombre de la leucemia que se le da, ¿no? A grosso modo, básico, en lo que es en el cáncer pediátrico, está, como bien mencionaste, la leucemia linfoblástica aguda, y esa viene en dos subtipos mayores. Digo subtipos porque la clasificación hoy día es bastante o mucho más compleja, pero en general hay leucemia linfoblástica de células B y leucemia linfoblástica de células T, ¿verdad? Siendo la de células B la más común y la más frecuente en los pacientes pediátricos mayormente.
Hay otros subtipos de leucemia que ocurren más en pacientes adultos, que son las leucemias mieloides, o leucemia mieloide aguda. Hay pacientes que tienen leucemia crónica mieloide o leucemia linfoblástica crónica, que son más en pacientes de edad adulta y no tienden a ocurrir tanto en pacientes pediátricos. Pero realmente eso es lo que se conoce, ¿verdad? El término en definición sencilla de lo que es una leucemia. Muy claro, doctor. Ahora, por supuesto, la primera pregunta que uno se hace es, ¿por qué ocurre esto? Es una excelente pregunta y pregunta que nos hemos estado, ¿verdad?, tratando de contestar muchas veces. Hay ciertos pacientes o ciertos casos que tú puedes explicar. Por ejemplo, hay ciertas poblaciones de pacientes que tienen trisomía 21 o el síndrome de Down, pacientes que tienen síndromes de predisposición genética como el Li-Fraumeni, y son pacientes que ya conocemos que tienen un riesgo mayor de poder desarrollar una leucemia. Pero la realidad es que la mayoría de las leucemias pediátricas son espontánea. No sabemos el por qué ocurre. Sí hay muchas teorías que se entiende, ¿verdad?, de por qué puede surgir esto, pero nada se ha probado al sol de hoy como algo que me diga exactamente ocurrió por esto, excepto en ciertos casos donde hay un riesgo mayor en pacientes que quizá mamá estuvo expuesta a rayos X o algún tipo de tratamiento con radioterapia en el embarazo, en algún momento de su vida, pero no hay una respuesta clara que me diga realmente por qué ocurre la leucemia. Bueno, eso es un mensaje porque a veces pues podría ser pensar que no tenemos muchos factores de riesgo para controlar, porque hay una parte que parece que tuviera un componente genético, por lo que entendí, Ujú, pero hay otro que no sabemos y eso, la medicina, hay muchas cosas que todavía no conocemos, así que nada, lo más importante entiendo yo que sería poder reconocer entonces los síntomas iniciales para poder, mientras más rápido tomar acción, por supuesto, ujú. siempre va a ser mejor. Y vamos entonces a revisar cuáles son los síntomas, doctor. Mira, los síntomas iniciales son síntomas que van a variar, ¿verdad? Pues son síntomas bastante generales, pero lo más común que uno suele ver, usualmente son pacientes que están en su estado base normal y de momento comienzan con síntomas de cansancio severo, pacientes que comienzan o tienen pérdida de peso no intencional en un periodo, ¿verdad?, corto, pacientes pueden presentar con fiebre. Usualmente, no lo mencionamos, pero ¿verdad?, la incidencia mayor tiende quizás a ocurrir entre las edades de 4 a 6 años, en donde los niños tú ves que comienzan a tener cojera sin explicación alguna. ¿Por qué? Porque también como es una leucemia afecta a la médula ósea, la médula ósea está dentro del hueso. Cuando la médula ósea se impacta o se llena de la leucemia, eso duele mucho y los niños comienzan a tener cojera. Y muchos de los síntomas, ¿verdad?, como es una condición de la médula, tiene que ver también con que la producción de las células ya no va a ser normal. Y muchos pacientes comienzan a desarrollar lo que se conoce anemia o que la hemoglobina le baja porque la médula no puede producir hemoglobina de manera normal porque está llena de células de leucemia. Pacientes también pueden tener sangrado. Sangrado mayormente ocurre en lo que es la nariz, moretones más marcados en las extremidades, en todas partes del cuerpo. Son usualmente los síntomas, ¿verdad? Cansancio en general, dificultad para respirar. Hay pacientes que pueden tener dolores de cabeza severos, ¿verdad? Porque también la leucemia puede, lo que se conoce, infiltrar o entrar a lo que es el líquido cerebroespinal, y eso puede tener, ¿verdad?, ciertos síntomas que el paciente puede expresar, pero usualmente los más comunes tienden a ser eso: cansancio, fiebre, pérdida de peso no intencional, muchos nódulos, que a veces tú ves que los niños tienen nódulos pequeños, pero nódulos fuera de proporción y en cantidades bien marcadas. Son usualmente los síntomas y, ¿verdad?, eso siempre acompañado con cambios en los CBCs o en los laboratorios de la sangre. Doctor, ¿y estos síntomas aparecen de manera progresiva? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es justo lo que usted mencionó, que le iba a formular esa pregunta, que es de las edades en las que se puede presentar. ¿Desde qué edad, desde cuán temprano puede presentarse la leucemia? Mira, la realidad es que la presentación, la forma más común es que sea algo súbito en un laboratorio, ¿verdad? Pero sí hay pacientes que pueden tener cambios o indicios tempranos, que cuando usualmente captamos esos pacientes, cuando los papás lo llevan al niño a su pediatra, el pediatra le envía un CBC y ve que hay unas células inmaduras o anormales en el CBC, que es lo que usualmente uno ve,
o reporta al laboratorio una célula que se conoce como un blasto, que no es más que decir la leucemia que tú puedes verla en la laminilla del laboratorio. Usualmente así como presentan. La mayoría de los niños presentan de manera aguda porque presentan o con un sangrado, con muchos moretones o con cansancio extremo, y ahí pues eso, ¿verdad?, hace que los papás lo lleven a su pediatra para hacer una evaluación. Eh, ¿Verdad? La otra pregunta que me hizo, ¿verdad?, mayormente en cuanto Ajá. las edades, pues las edades más comunes tienden a ser, ¿verdad?, en lo que son los 4 años de edad, 6 años, son usualmente los casos donde mayormente presentan, pero sí tenemos unos picos en donde los que son los adolescentes jóvenes también pueden presentar con leucemia linfoblástica aguda, y más o menos para darle un número, ¿verdad? Hablando en Estados Unidos a nivel de nación, usualmente más o menos hay cerca de 40 casos por millón en la población de pacientes entre las edades de 0 a 14 años, y un poquito menos, ¿verdad?, entre 15 y 19, que son los adultos jóvenes, usualmente 20 casos por millón es lo que usualmente, ¿verdad?, a nivel de estadística se menciona, y en general, si tuviéramos que decir un número, por año, más o menos unos 3.100 casos se diagnostican por año en Estados Unidos. Cuando digo Estados Unidos, contamos Puerto Rico. Ok, ok. Claro, uno dice, bueno, 3.000 comparado con el número de casos de pacientes adultos con cáncer, pero igual cualquier caso de cáncer en niños es devastador para la familia, por supuesto. Y un poquito en esa línea, doctor, el tratamiento, háblenos un poco de lo que es, qué tratamiento es el indicado. Bueno, disculpe, primero, antes del tratamiento, quiero confirmar esto. Básicamente el diagnóstico se hace con estos laboratorios que indican estas formas inmaduras, blastos en sangre y Sí, biopsia. hay algo más, sí, ¿verdad? Eso es usualmente lo primero que uno ve es cuando un paciente tiene una carga extremadamente alta de leucemia en su médula. Eso es un indicio bien claro. Ya cuando tú tienes eso, la prueba diagnóstica es hacer una biopsia de médula ósea, en conjunto con una punción lumbar, Mm, para ver cómo está el estado de lo que es ¿verdad?, el líquido cerebroespinal o el líquido cerebroraquídeo. ¿Por qué? Porque las leucemias le gusta esconderse en el sistema nervioso central. Y mm, la realidad es que con las quimioterapias que nosotros utilizamos, ¿verdad?, que se dan de manera intravenosa, no todas ellas penetran en el sistema nervioso central, y tenemos que ir directamente, evaluarlo y poner quimioterapia como parte del tratamiento en el líquido espinal también. Pero sí, básicamente una biopsia de médula ósea donde uno envía una serie de pruebas que nos van a dar una información más detallada de cuáles son los nombres con los apellidos de esa leucemia, porque hay muchísimos nombres y la clasificación es, ¿verdad?, un poquito extensa hoy día con toda la información que hemos obtenido, pero realmente esos son los pasos que hacemos para la parte diagnóstica. Y en excelente. pacientes varones, no cabe, ¿verdad?, no debemos olvidar que los testículos también son un reservorio para la leucemia. Así que bien importante siempre hacer un médico o pediatras o, ¿verdad?, oncólogos, revisar los testículos o hacer un sonograma testicular para descartar que no haya envolvimiento del testículo en estos pacientes, porque eso cambia, ¿verdad?, el pronóstico del paciente. Claro, doctor, y justamente en eso, no lo pregunté antes, pero ¿más frecuente en niñas o en niños? Uy, ¿Verdad?, puede pasar en cualquiera de los. ok, Ujú. ok. Ahora, doctor, todas estas evaluaciones que nos está hablando, particularmente la biopsia, permite especificar el tipo de leucemia que está presente y por supuesto me imagino que eso es la guía para poder seleccionar el protocolo de tratamiento adecuado. Correcto. Correcto. ¿Cuál sería en general? Nos quedan unos 4 minutos solamente, pero en general, ¿qué tipo de tratamientos hay Mira, disponibles para las leucemias? en realidad, el tratamiento de leucemia ha avanzado y mejorado muchísimo en los últimos 10 años, y los últimos 2, 3 años hay un cambio fenomenal porque ya podemos incluir lo que es la inmunoterapia en pacientes de leucemia. Realmente el tratamiento es mayormente quimioterapia, y tan reciente como hace un par de años, el Children's Oncology Group o el COG encontró que agregar inmunoterapia, que en este caso blinatumomab es una medicina, ¿verdad?, una inmunoterapia que se da por un mes continuo, y se ha visto que combinar esta inmunoterapia con la quimioterapia aumentó muchísimo el tiempo donde el paciente, ¿verdad?, puede estar libre de problemas de su enfermedad, lo que se conoce el event-free survival. Básicamente ha mejorado muchísimo. Así que realmente son un tratamiento prolongado, ¿verdad? Usualmente son 2 años, 2 años y medio más o menos, si no hay mucha interrupción. Continuo.
continuo sin parar, donde uno hace, ¿verdad?, quimioterapia con inmunoterapia alternada. Siempre es importante en pediátrico el primer mes, que es la inducción, donde usualmente uno intenta eliminar toda la leucemia de la médula, y aunque la médula esté negativa, uno debe seguir, porque si uno para terapia en algún punto, el riesgo de que le vuelva la leucemia es mucho mayor. Wow. Doctor, y lo que uno oía mucho de trasplantes de médula. Esos son para pacientes más reservados, son para pacientes que no responden a la primer ciclo de quimioterapia, para pacientes que la leucemia vuelve a recurrir, lo que se conoce como un relapso, ¿verdad? Hay ciertas definiciones donde se indica, pero eso es más para pacientes que no responden a las terapias convencionales, donde se reserva el trasplante o donde la leucemia regresa en un tiempo específico, que es lo que se conoce como un relapso temprano, mayormente. O sea, que Pero no es para todos los casos, y o no es para la casos. primera elección. No es la primera elección, no. Siempre la quimioterapia, inmunoterapia es primera elección. Qué bien. Doctor, el pronóstico de estos cuadros, de estos niños. Muy bueno, ¿verdad? El pronóstico en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, por lo menos en lo que son los pacientes estándar, que son pacientes menores de 10 años y pacientes que tienen menos de 50.000 células blancas al principio o diagnóstico, el pronóstico es más del 95%, ¿verdad? En la mayoría de los pacientes. Pacientes que quizás son alto riesgo, para nosotros alto riesgo son pacientes de 10 años o más o 50.000 células blancas o más en el CBC, está, ¿verdad?, cerca del 90-87% más o menos, que es excelente, ¿verdad? Con los últimos años esto hemos ido mejorando y cada vez mejoramos muchísimo más, y los pacientes responden a la leucemia y se mantienen en remisión, que es lo importante, que es curable. Yo no quiero decir nada más, ni quiero que usted diga nada más, sino dejar este mensaje justamente para despedirnos, este mensaje positivo. Qué bueno oír que hemos avanzado tanto y también pues contamos con especialistas como usted que puedan abordar este tipo de condiciones, en este caso pediátricas, y tener ese número, darnos ese número de 95%. Básicamente casi todos los niños pueden curarse de una leucemia hoy día. Así que eso es muy bueno oírlo, doctor, y también ha sido excelente tenerlo con nosotros en este espacio. Así que Claro. muchas gracias, esperemos tenerlo nuevamente con nosotros y despedimos al doctor Samuel Pavón, oncólogo pediátrico. Muchísimas gracias, doctor. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.